Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Abel Jiménez. Vengo para el día de hoy para mostrarles la parte de los buses de campo que manejamos en PSS7, algunas de las tecnologías, cómo las integramos a nuestro sistema de control distribuido PSS7. Vamos a estar viendo tanto lo que es un poco de Profibus DP, que es el protocolo que utilizamos para hacer la comunicación de vía remota. Tenemos la parte de los AFDs. Vamos a empezar a ver qué significa, para qué los utilizamos, qué ventajas nos da su utilización, un poco también de Profibus PA. Vamos a tener, vamos a trabajar la parte de Fieldbus Foundation y al final solo un breve comentario aparte de la parte de Profinet para ver cómo vamos a estar integrando todas estas tecnologías en PSS7. Okay, vamos a comenzar con la parte de Profibus DP. Profibus DP es un protocolo abierto, ya tiene varios años en el mercado. Tenemos en el mundo muchos nodos instalados para esta periferia. Lo utilizamos principalmente para hacer comunicaciones con los tallos remotos, comunicaciones hard, ProfiSafe, ProfiDrive, que tenemos algunas versiones, y todo esto a través de la integración de ciertos perfiles que maneja el estándar, ¿no? Profibus DP es uno de los estándares principales en el mundo para hacer estas comunicaciones, y Siemens desde sus inicios ha incursionado en esta tecnología. Estas son algunas de las arquitecturas que vamos a tener nosotros para la parte de los buses de campo. Principalmente tenemos con el cable morado, vamos a identificar todo lo que es Profibus DP. El cable amarillo nos va a ser Fieldbus Foundation para instrumentación de campo. El negro en este caso va a ser para Profibus PA. Todo lo verde ya tiene que ver con las redes de las computadoras, ¿no? Si se fijan en este esquema, tenemos dentro de Profibus DP, tenemos lo que son drives para el control de activación de motores, IOs remotos, tanto de seguridad como los estándares, y están incluidos también los convertidores de Profibus PA ADP y Fieldbus Foundation ADP. Y este protocolo es el que comunica directamente con los controladores. Ok, Profibus DP es un protocolo que sirve para todas las industrias, todos los procesos. Tenemos diferentes versiones que se adaptan dependiendo de lo que necesitemos. Como les comentaba, podemos tener comunicación en hard, comunicación en seguridad, PA, Fieldbus Foundation. Inclusive también podemos tener las variantes para Profibus DP para áreas a prueba de explosión. Se utiliza un convertidor especial para que nos va a permitir llegar a los IOs remotos que tenemos en áreas a prueba de explosión, a limitar la corriente que tenemos, ¿no? Bueno, la parte de Profibus DP, tenemos una arquitectura muy robusta. Podemos tener un máximo de 125 esclavos con los cuales podemos estar trabajando. El protocolo principal de DP, la base es a través del RS485, es una comunicación eléctrica donde vamos a tener todos los IOs remotos que necesitemos en la plataforma. Sin embargo, también llegan a haber ocasiones que debido a las interferencias electromagnéticas o a la distancia que tenemos que manejar, es necesario que ocupemos fibra óptica. Existen los convertidores que en este caso se llaman OLMs para la parte de Siemens, que nos permiten convertir el protocolo eléctrico de RS485 a fibra óptica, con los cuales podemos incrementar las distancias para comunicar inclusive plantas que estén a varios kilómetros de distancia y demás. También existe sobre el protocolo eléctrico maneras de extendernos en la línea. Esto es con los repetidores. Podemos utilizar hasta 31 esclavos en DP del repetidores por el segmento, y en estos repetidores también existen una versión que me permite hacer diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿para qué me sirve? Para que si en algún momento llego a perder la línea de comunicación con algún equipo, un cable, por ejemplo, se rompió porque pasó una máquina o algo pasó y hubo una ruptura del cable, ese repetidor con diagnóstico me permite inclusive detectar a qué distancia aproximadamente tengo la falla en Profibus DP, y eso obviamente me ayuda a incrementar en mi proceso la disponibilidad que voy a tener. Voy a bajar los paros que voy a tener en la planta, ¿no? Al ser capaz de detectar este tipo de fallas. Esta es una tabla, la que vemos aquí, donde ustedes pueden ver
las distancias que se pueden llegar a tener dependiendo de la velocidad que nosotros manejemos. En el caso de Profibus DP podemos ir desde los 12 megabits en distancias de 100 metros que estén los elementos hasta tasas menores a los 100 kilobits para ya cuando tenemos aplicaciones que superan el kilómetro de distancia, ¿no? Y esto en el mismo RS485, el cable eléctrico que vamos a tener. Si nos vamos a la fibra óptica, hacemos prácticamente transparente las distancias y podemos manejar los kilómetros que necesitemos a través de la velocidad máxima que son los 12 megas. Existe, como les comentaba, el RS485 para zonas a prueba de explosión. Lo mismo nos permite bajar la corriente que estamos transmitiendo a través del medio para que al final podamos entrar y conectar el I/O remoto en las áreas a prueba de explosión. La parte de la PCC7, una de las ventajas que tenemos en la integración de estos protocolos es que todo lo podemos tener centralizado. Yo puedo desde una estación de ingeniería, una estación de operación, hacer el monitoreo completo de mi planta y hacer la integración de todos los elementos de mi planta que vamos a tener. En este caso yo puedo, por ejemplo, un Centron Pack, un Synamics, un Simocode, etcétera, varios dispositivos que están en Profibus DP, incluyendo, bueno, los convertidores que vamos a ver en un momento para Profibus DP a PA y Profibus DP a Fieldbus Foundation. Los AFDs. ¿Qué son los AFDs? Los AFDs son unos distribuidores de campo. Nos sirven para realizar arquitecturas un poco más robustas, con alta disponibilidad, ya que nos permiten conectar los instrumentos directamente en la misma línea de campo. Los AFDs los voy a utilizar uno en serie con el otro. Si se fijan en el esquema, puedo lograr hacer una arquitectura de anillo redundante. Esto lo vamos a ver que tanto para Profibus PA como para Fieldbus Foundation es posible y me permiten tener los AFDs la conexión directamente de los instrumentos. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de dispositivos? Son variadas. Vamos a empezar con que podemos agregar nuevos instrumentos en línea. No es necesario detener el proceso que estamos trabajando para agregar estos instrumentos. Podemos ampliar la línea que nosotros tenemos agregando un nuevo AFD. Si se fijan en la imagen, hay un cambio del terminador de segmento. Esto es porque los AFDs incluyen un terminador de segmento automático que en cuanto detecta la falla de alguno de los elementos, se redistribuyen y permite hacer la comunicación. Por eso es que me permite agregar nuevos dispositivos o nuevos distribuidores en línea. También, si ya tengo arquitectura de anillo redundante, puedo abrir yo el anillo transparentemente. Los AFDs hacen su trabajo para poner el inicio y el término del segmento y puedo agregar otro AFD dentro de la arquitectura y conectar los nuevos instrumentos. Y una de las ventajas principales que tiene es que no necesito estar reservando puertos para los nuevos dispositivos. Automáticamente yo llego, conecto, lo configuro en el sistema y el proceso sigue trabajando y los nuevos dispositivos que yo integré los puedo leer en la plataforma transparentemente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ventajas que tenemos al utilizar los AFDs en las arquitecturas de línea, el tronco normal. Ahí tenemos, bueno, la terminación del segmento automático y podemos agregar al final del segmento más AFDs para hacerlo más grande, ¿no? Tenemos la utilización de los acopladores redundantes. ¿Para qué? Para hacer el anillo redundante y obviamente con eso incrementar la disponibilidad de nuestros dispositivos, incluyendo y tolerando una falla en el bus de campo, ¿no? La instalación es bastante fácil, no requiere alguna instalación compleja. Tenemos en el mercado dos tipos de AFD actualmente, el AFD de 4 puertos y el AFD para áreas a prueba de explosión, que es de 6 puertos. Está pensado que a finales de este año el AFD de 4 se haga un nuevo diseño del mismo, junto con la versión de 8 puertos. El AFD de 6 ya es el que pertenece a la misma serie y ese ya no va a sufrir cambios. En el caso del AFD de 4 y el AFD de 8 se hizo un rediseño. ¿Para qué? Para ubicar los conectores de tanto la entrada y salida del segmento de la línea principal como de la conexión a los instrumentos en la parte de abajo. El AFD de área de prueba de explosión ya viene de esta manera y esto se utiliza ¿para qué? Para mejorar la distribución que podemos hacer nosotros en nuestros gabinetes, en nuestros tableros donde tengamos colocados el equipo
Y en el caso del D8 es el que nos va a permitir a un menor costo poder conectar una mayor capacidad de dispositivos. En el caso del AFD a prueba, para áreas a prueba de explosión, tiene un IP66, es bastante robusto, tiene una carcasa metálica, es también algo pesado, pero me permite meter el equipo inclusive hasta zona 1 para conectar los dispositivos en zona 0 y así poder llegar lo más cercano posible al elemento de campo, y eso que nos permita obviamente hacer algunos cambios que necesitemos con el proceso o agregar los nuevos dispositivos sin tener que hacer un cableado muy grande. También tiene un rango de temperatura extendida que va de menos 40 a 70 grados, y eso es para obviamente poder ponerlo lo más cercano al proceso que nos sea posible, ¿no? Podemos llegar a la zona 0 si lo utilizamos en el modelo de FISCO. FISCO es básicamente unas reglas para poder trabajar con las áreas de prueba de explosión, si lo ocupamos en ese modelo, lo podemos utilizar. Así es como se ve internamente el AFD de seguridad. Tiene, como le digo, 6 canales que incluyen su barrera, ya la tiene. Tienen su puerto para hacer el aterrizamiento de la señal que van a tener, que todas tengan la misma tierra. Tiene los puertos adicionales para un aterrizamiento capacitivo si es que nuestro instrumento lo llegara a requerir. Las cubiertas que tienen un pequeño sensor precisamente para permitirles que en zona 2, por ejemplo, si se llega a desconectar, automáticamente corta la alimentación de todo el segmento y no permite que llegue a haber la explosión en el instrumento de campo. Tiene sus respectivos LEDs para mostrar el estatus tanto del terminador de segmento como de las líneas que están trabajando en ese momento de dispositivos. Y les digo, tiene una lógica de protección contra cortocircuitos. Si alguna de las líneas llegara a entrar en cortocircuito, el sistema automáticamente suprime esa línea hasta que se recupere la misma. Y esto debido a una prueba que está haciendo por cada uno de los canales para poder garantizar que todas las comunicaciones estén activas, ¿no? Y con lo que ya hemos mencionado, también incluye un terminador de bus automático. Una de las características más sobresalientes sobre este dispositivo es que cuenta con un repetidor integrado. Y este repetidor, lo vamos a ver en un momento en una tabla, es el que nos va a permitir mantener distancias en las áreas a prueba de explosión y no limitarnos por esto, ya que en otras tecnologías lo que tenemos que hacer básicamente sería acortar el número de dispositivos dependiendo de la distancia que tengamos entre los repetidores, entre los acopladores que tengamos del mismo. Esta es la tabla que les mencionara. Si se fijan en la tabla en la parte superior, les viene indicando el número de dispositivos que podemos conectar y la distancia que podemos lograr entre cada uno de las conexiones que vamos a tener. Si lo hacemos de acuerdo al AFDIS, que tiene el repetidor integrado, la distancia que necesitamos para cada uno de las ramas que va a tener ya no nos afecta. Podemos seguir trabajando de esta misma manera, los mismos 120 metros que nos da en la arquitectura menor, que es de 0 a 12 dispositivos, ¿no? Y en el esquema completo se ve como la parte de abajo, y una de las características que tiene la FDIS es que la primer conexión que tenemos hacia los dispositivos de campo es posible sacar inclusive en área prueba de explosión en zona 1, poder sacar un subsegmento de hasta 500 metros con una corriente de 60 miliamperes, siempre y cuando coloquemos ahí sí manualmente un terminador de segmento, pero nos permite este arreglo. ¿Para qué? Hay arquitecturas en las que inclusive en esta zona tenemos que tener una distancia mayor o tenemos que tener una corriente un poco mayor, siempre dentro de los límites obviamente establecidos para las reglas de las áreas a prueba de explosión. Estos son algunos de los certificados con los que cuenta el AFDIS. De acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos, va a tener prácticamente el certificado ya validado. Por eso es que ahorita los AFDs, el nuevo, el de 4 y el de 8, están ahorita en el proceso de estas certificaciones para que cuando salgan ya traigan todo lo que nosotros necesitamos para instalarlo en las áreas que nosotros requiramos. No necesitamos hacer nada más para esto, ¿no? El AFD de 4 conexiones y el AFD de 8 conexiones se ven de esta manera. Internamente, si se fijan, es un diseño parecido a lo que es el de las áreas a prueba de explosión, y este es el diseño que se mejoró para
el AFDD4 y la nueva versión del AFDD8. Son básicamente similares. En esta tabla lo que podemos ver son las características que van a tener los AFDs, el AFD de 4, el de 8, el de IS, son, les digo, completamente rediseñados y básicamente lo que se hizo es incrementarles, a grandes rasgos es incrementarles la protección IP con la que trabajas, incrementarles el grado de temperatura en el cual están trabajando, el aterrizamiento capacitivo, la barrera de aterrizaje también se les agregó y obviamente la clasificación de zonas a las cuales pueden llegar también se hizo una mejora en las mismas. Todo esto obviamente para ofrecer una solución mucho más completa para ustedes. Vamos a tocar ahorita la parte de Profibus PA. En la parte de Profibus PA sirve para conectar directamente los instrumentos de campo. Podemos utilizar, como ya lo vimos, el AFD o podemos utilizar tecnologías, unos acopladores en forma de T, simplemente para sacar una derivación del segmento y estar agregando así los dispositivos, pero como ya lo vimos en la parte de los AFDs, estos nos tienen el terminador de segmento automático donde podemos agregar en línea los dispositivos. En el caso de que queramos utilizar aquí los conectores en T, ahí sí no podemos hacerlo en línea. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir el segmento y el terminador ya no lo ve. Tenemos que agregar el nuevo dispositivo y volver a cerrar la línea. Y eso nos puede implicar paros en planta que no requerimos, ¿no? En el caso de la parte de Profibus PA, se pueden manejar hasta un máximo de 31 dispositivos. Vamos a estar manejando y para zonas a prueba de explosión de 9 dispositivos. Dentro de mi arquitectura de la planta, yo puedo tener 64 acopladores de Profibus DP a Profibus PA, que son los que puedo tener para tener mis 31 dispositivos y obviamente ya ir conectando todas las variables que yo necesite. Una de las ventajas principales de Profibus PA es el ahorro. El ahorro en que en menos instrumentos podemos ocupar instrumentos inteligentes que tengan multivariable, requieren menos cableado. Si se fijan en el primer ejemplo, tenemos 3 dispositivos, los 3 trabajan a 4 a 20 mA. Si esos 3 los sustituimos por uno solo en multivariable, salimos una sola línea en Profibus PA, o incluyendo si fueran los 3, no es necesario cablear punto a punto los 3 instrumentos hasta el cuarto de control, podemos sacar una sola línea que se vaya de los instrumentos hacia el acoplador de Profibus PA. También, y eso obviamente lo que me genera es que tenga menos tarjetas de I/O que esté leyendo, es simplemente un acoplador contra una tarjeta que tengo que tener 3 puertos disponibles, en este caso para la parte de los 3 instrumentos de 4 a 20 mA que estoy manejando. Y lo mismo, si fuera un posicionador, por ejemplo, en vez de tener una variable que entre de 4 a 20 mA más una salida que sale digital, el posicionador completo lo puedo integrar con un solo par de hilos en Profibus PA. Y esto obviamente lo que me genera es que yo también pueda mandar mucha información digitalizada. ¿Qué información también puedo mandar adicional? Diagnóstico de los mismos instrumentos. No es simplemente leer el valor y ya la variable que me entreguen, yo procesarla en mi control lógico. Simplemente también puedo yo entrar al controlador, hacer una configuración del mismo. Vamos a ir viendo esa parte y también puedo obtener datos de diagnóstico. Hay fallas que todos los instrumentos ya tienen actualmente, que se pueden medir de alguna manera, tienen ya circuitería especializada y esa información de diagnóstico yo la puedo traer a mi procesador para ver qué tan confiable es la información que yo estoy presentando. Una de las características de Profibus PA es que tiene la intercambiabilidad, y esto es que los dispositivos pueden ser, intercambiabilidad e interoperabilidad, y esto es que los dispositivos de cualquier fabricante los podemos meter a nuestro sistema de control. Básicamente todos los fabricantes, de acuerdo al estándar, es un estándar internacional y abierto, tienen que producir su instrumento, tienen que producir 2 archivos que se llaman el GSD y el EDD, que nos sirven para mandar llamar de cualquier fabricante que podamos reconocer ese nuevo dispositivo en la tecnología de Profibus PA y obviamente obtener toda la información que es tanto la variable principal como su diagnóstico y algún otro elemento que quisiéramos estar midiendo, como les mencionaba, un multivariable, que podamos medir varias variables de proceso al mismo tiempo, ¿no? Otra de las ventajas de Profibus PA es su alta precisión. Esto es porque no tiene que estar haciendo
conversiones de digitales y analógicos, tanto como lo es en un 420 mA. Si se fijan en el ejemplo que tenemos arriba, tenemos un convertidor de un sensor, me mide cierta escala, esa escala yo la tengo que poner en unos convertidores internos que están dentro de la electrónica, voy a obtener un valor, pero ese valor viene en un rango de 4 a 20 mA, que al momento de yo meterle un sistema, yo tengo aparte que indicarle al sistema que ese valor viene en un rango específico. Si yo no hago eso, el procesador no hay manera de que sepa interpretar el 4 al 20 mA, cuál es el valor que tiene cuando detecta 4 mA, que sería el mínimo, y el 20 mA no tiene la manera tampoco de saber cuánto sería el máximo. Ese rango yo lo tengo que dar. Sin embargo, y normalmente dependemos ahí de la resolución de las tarjetas analógicas que tengamos para ver cuánto, y del instrumento, cuál es la resolución que nos está entregando, para ver cuál es la resolución que vamos a tener el controlador. En el caso del Profibus PA, eso es totalmente transparente. Si se fijan en el esquema de abajo, esos convertidores ya no existen. La misma variable que me está entregando ya el convertidor digital, esa señal digitalizada, yo le estoy llevando hasta mi tarjeta de Profibus PA, y inclusive el rango de la resolución que va a tener esta señal es mayor, es de 32 bits. Por lo que si se fijan, ya al momento de leer en el controlador, yo lo mismo que estoy leyendo en campo es lo mismo que voy a tener reflejado en el procesador, y más aún yo no tengo que indicarle el rango. Ese valor que viene ya viene con un rango establecido, que es desde el instrumento. Yo ya no tengo que hacer absolutamente ninguna modificación en mi programa. Si yo tuviera otro valor de otro rango, mi sistema así lo reconoce y así trabaja, porque es parte de la información que yo voy teniendo. Y como les mencionaba, una de las ventajas también que se puede tener es que todo, desde la estación de ingeniería, las estaciones de operación, yo puedo accesar a toda la información del instrumento. En el caso de la de ingeniería, se tiene un software que cuenta la mayoría de los proveedores. En este caso Siemens es el PMD. Este PMD me permite entrar al instrumento, hacer la configuración, la parametrización, verificar el estado, hacer un diagnóstico del mismo, etcétera. Toda la información que tiene el instrumento, qué número de tag tiene asignado, etcétera, qué fabricante es, qué versión de firmware, todo yo lo puedo obtener desde la estación de ingeniería, hacer los cambios, hacer las descargas que yo necesite sin intervención de alguna otra herramienta, ¿no? Y esto es a través de una pasarela. Si se fijan, la estación de ingeniería está conectada al controlador, el controlador a través de Ethernet, el controlador está a través de Profibus DP conectado al acoplador al convertidor de Profibus DP a PA, y luego la línea de PA llega al instrumento. Yo no necesito hacer ningún cambio en parametrización de eso, ¿no? Y también se cuentan obviamente con bloques especiales que se traen para la parte de operación en las imágenes. Yo voy a tener un block icon y faceplate para hacer todo el monitoreo, el diagnóstico, las alarmas del instrumento ya ligadas directamente hacia él. No hay que hacer más programación. También se cuenta para la parte con Profibus PA y PSS7 con el administrador de activos, el Asset Management. Aquí ya cuando nosotros declaramos que estamos trayendo un instrumento en Profibus PA, la integración es totalmente transparente al sistema. Se agarra, el programa reconoce esa configuración de hardware, la trae a nuestras pantallas, y en estas pantallas podemos ver, como ven en la imagen, ya cada uno de los instrumentos nos va a entregar un icono con los que yo puedo hacer el estatus, verificar el estatus en el mismo, entrar a ver el diagnóstico en las pantallas de operación, y inclusive podría yo generar las órdenes de mantenimiento para el área de operación que pueda ir y hacer el restablecimiento de las mismas. Así es como se ve ya una imagen donde veo la información. Tengo inclusive una liga para conectarme directamente con lo que le llamamos el hardware config, para poder observar un diagnóstico mucho más detallado de los instrumentos si fuera necesario, ¿no? Y cada uno de estos iconos que yo tengo tiene un estatus de alarmas, con los cuales me van a indicar cómo se encuentra el instrumento, si ya está disponible, si se encuentra en alarma por mantenimiento, si no encuentra el dispositivo, no sabe cuál es su estatus, si está simulado, porque también es posible simular las variables que tenemos de proceso, o si se encuentra fuera de servicio por algún error que tuvo el mismo, ¿no? Así es como se ve el acoplador. Les digo, básicamente lo que hace es la conversión de Profibus DP a Profibus PA, y obviamente en la arquitectura completa de PSS7 es totalmente transparente esta comunicación.
Una de las ventajas también que tenemos en la parte de Profibus PA es la actualización. Los ciclos de actualización me van a permitir coincidir con los ciclos de actualización de mi controlador. ¿Y esto para qué? Para eficientar la lectura de datos. Me permite hacer lazos de control transparentemente en el sistema con velocidades que pueden ser hasta de los 10 milisegundos que podríamos requerir en el caso de las válvulas o en el caso de los transmisores, hacer la lectura de ellos sin ningún problema. No requiero hacer alguna conversión especial o hacer algún ajuste especial, simplemente declaro la velocidad en la que voy a estar trabajando en el campo, declaro la velocidad de los instrumentos, igual en mi controlador, y hago mis bloques de control para hacer lo mismo, y todo transparentemente, con una mejor resolución para el caso de los PIDs, que obviamente tengan mayor información para estar procesando. Otra de las ventajas que tenemos en Profibus PA es que es el único protocolo en mercado que está validado para sistemas de seguridad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el único protocolo, tanto en DP y en PA, son los únicos protocolos que me van a permitir llegar inclusive hasta el instrumento en un protocolo seguro. En el ejemplo que tenemos a la izquierda, van a ver que tenemos instrumentos en 4 a 20 miliamperes, instrumentos de seguridad conectados a una I/O de seguridad, una tarjeta especial, y conectados a mi controlador. Ahí, si se fijan, la comunicación la estamos haciendo a través de Profibus DP. Eso automáticamente, cuando yo meto tarjetas de seguridad, se convierte en ProfiSafe. Y lo que estoy haciendo es convertir los 420 miliamperes en la tarjeta de canales que estoy leyendo de seguridad hacia mi controlador para que sea una señal segura. En el caso de la derecha, cuando tengo instrumentación PA, existen instrumentos en PA certificados para sistemas de seguridad, y si se fijan, aparte de la conversión que tengo de Profibus DP para llegar al acoplador de DP a PA, también la línea DPA es segura. Existen bloques especiales para poder leer la instrumentación de campo de Profibus PA para sistemas de seguridad, y todos están certificados y validados de acuerdo a la IEC 61508 y 511, que son las que utilizamos para los sistemas de seguridad. También para el caso de las votaciones es posible hacerlo a través de las arquitecturas de Profibus. Si se fijan en este esquema, nosotros tenemos prácticamente el I/O está conectado directamente a los 420 miliamperes, una votación 2 de 3, 1 de 2, como nosotros lo necesitemos en ProfiSafe. Las mismas arquitecturas las podemos lograr en Profibus PA. Simplemente vamos a incrementar o podemos incrementar la disponibilidad de las aplicaciones de seguridad con los AFDs que tenemos, con la arquitectura del anillo redundante que está trabajando, y así es como podemos lograr mejorar el sistema. Y obviamente en la parte de los distribuidores podemos tener combinaciones entre los dispositivos de seguridad y los dispositivos normales, ya que para el protocolo esto es transparente. Claro, los dispositivos de seguridad por el protocolo de ProfiSafe tienen una preferencia a las comunicaciones que los dispositivos normales, pero aún así las tasas de lectura tanto de los de seguridad como de los transmisores normales siguen siendo las eficientes que necesitamos para nuestro proceso, ¿no? Y pues, haciendo un resumen, como les decía, en Profibus PA podemos agregar todas las arquitecturas que podemos diseñar con los AFDs para incrementar las líneas, hacer el anillo redundante, no tener spares en los puertos que para agregar los nuevos dispositivos. Mejoramos de alguna manera la resolución y las características de una conexión convencional de 4 a 20 miliamperes, que me requiere hacer cableado punto a punto. Aquí todo vamos a hacer a través de una línea, ¿no? Y obviamente en las arquitecturas pues, también están los terminadores de segmento automático, ¿no? Y podemos modificar todo en línea sin ningún problema, ¿no? Para la parte de Fieldbus Foundation, la parte de Fieldbus Foundation es un desarrollo que surgió, las bases son las mismas prácticamente para Profibus PA que para Fieldbus Foundation. Vamos a ver algunas características que tienen similares. Profibus PA es un protocolo que se empezó a desarrollar mucho, a impulsar mucho en la parte de Europa. Está muy bien posicionado en esa parte. En la parte de América, Estados Unidos empezó a incursionar mucho en la parte de Fieldbus Foundation, y en el caso de México podemos ver que, por ejemplo, en instalaciones como son Pemex, es muy dado a que
pidan como estándar la parte de Fieldbook Foundation. Vamos a ver cuáles son algunas de las características que lo hacen diferente a Profibus PA. Sin embargo, unas de estas características no son tan utilizadas y esto es por los cambios que se tienen que hacer y el monitoreo y cambios que podemos realizar a este tipo de aplicaciones. Pero vamos a ver esas diferencias, ¿no? Como decía, la parte de Fieldbook Foundation en Siemens la hemos manejado desde hace años. Quienes de ustedes ya han trabajado con estos sistemas recordarán que antes utilizamos un convertidor especial, era un convertidor de terceros para poder leer esta tecnología. Esto nos limitaba mucho en precio, en aplicaciones y en alcances que podíamos lograr en el mismo. Sin embargo, desde el año pasado, a partir de la versión 7 del PDM, se hizo un desarrollo para generar nuestra propia tecnología. Tenemos nuestro propio acoplador, tenemos nuestro propio convertidor de DP a Fieldbook Foundation y todos 100% de Siemens, incluyendo también el cable de transmisión. Esta es una arquitectura como ustedes la podrían encontrar ya actualmente con la versión 8 del PDM. Podemos tener combinaciones de Fieldbook Foundation y Profibus PA, hard, seguridad, todo en la misma arquitectura y transparentemente al sistema. Como les decía, la parte de Fieldbook Foundation y Profibus PA, los dos están basados en el modelo OSI, los dos trabajan en el mismo nivel de capa física y eso es la capa 1, es exactamente la misma para Fieldbook Foundation que para Profibus PA, les digo, y esto viene porque desde hace años, cuando estaban surgiendo los protocolos estandarizados, los dos venían de la misma rama, simplemente se empezaron a separar por características adicionales que querían tener uno del otro, pero en la capa física vienen siendo lo mismo. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Tener las mismas arquitecturas que podemos formar en Profibus PA, lo mismo lo podemos replicar para la parte de Fieldbook Foundation. ¿De qué está conformado el equipo de Fieldbook Foundation? Igual que el de Profibus PA, tengo el FF Link. Si se fijan, del lado izquierdo voy a tener lo que es de Profibus DP, del lado derecho la parte de Fieldbook Foundation. En el caso de Profibus DP tengo el DP Link, en el caso de Fieldbook Foundation tengo el FF Link, y a los dos les pongo un coupler que es el Field Distributor Coupler, el FDC, y lo que me permiten hacer tanto en DP o en PA, esto es hacer la comunicación entre Profibus DP y Fieldbook Foundation o Profibus DP y PA, y en el caso del FDC lo que me permite es hacer la alimentación del segmento. Esta es una de las características que tenemos a comparación de la competencia. Normalmente la competencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene su segmento que sale en Fieldbook Foundation y tienen que llegar con una fuente externa para alimentar el segmento, toda la línea. En nuestro caso no, el FDC que tenemos ya alimenta el segmento que tenemos a través de que hace el encoder de los datos digitales que se están manejando, ¿no? Los links que podemos tener, los FF links que podemos tener por maestro de DP son de 123, que es básicamente lo mismo que tenemos en Profibus PA. Sin embargo, normalmente ocupamos entre 30 y 40, y eso es por las tasas de transmisión de datos y para garantizar las conexiones. Sin embargo, depende del arreglo, podemos ver y ocupar más enlaces sin ningún problema. En Fieldbook Foundation existe lo que el concepto de Link Active Schedule, y básicamente es un dispositivo que va a estar haciendo el control de todas las comunicaciones de ese lazo de Fieldbook Foundation. Para nuestro caso, principalmente, o el primario que nosotros tenemos como LAS, es el FF Link. Existe también en la tecnología esa capacidad de dejar a otro LAS, algún instrumento que haga la función de esclavo de LAS. Si se llega a ir el LAS principal, se puede tomar la tarea de las comunicaciones. Una de las características que tenemos en esto es, en el caso de Fieldbook Foundation, por cada FF Link solo podemos tener un segmento. En el caso de Profibus PA, los que ustedes ya lo conocen, pueden ver que podemos llegar a tener hasta 5 segmentos por cada convertidor de DP a PA, y en el caso de Fieldbook Foundation no, vamos a estar trabajando solo con un FF Link es igual a un segmento. Obviamente por el protocolo mismo estamos limitados a la cantidad de IOs que podemos leer por el link. En este caso, por cada FF Link o cada segmento vamos a poder estar leyendo los 40 AIs o AOs o DIs o DOs que necesitemos para el proceso.
Esto igual limitados por la cantidad de bytes que podemos estar transmitiendo, son 244 bytes de entrada o 224 bytes de salida, y ahí están las combinaciones que podemos hacer para llegar a juntar el número máximo de IOs que podemos estar trabajando. Igual que trabajamos en Profibus PA, el FDC alimenta el segmento con 1 ampere a 30 volts, es lo que estamos manejando, y la cantidad de instrumentos que podemos manejar en Philips Foundation es de 31 dispositivos. Normalmente todos los fabricantes manejamos de 8 a 12 instrumentos aproximadamente, y esto es lo vamos a ver un poco más adelante, por las características del macrociclo que se tienen que cumplir. Como les decía, no requerimos de equipos de terceros, todo es 100% Siemens, tanto el FF-Link como el FDC que trae la alimentación del segmento. Los AFDs que utilizamos para Philips Foundation son exactamente los mismos que utilizamos para Profibus PA. Esto es, como les decía, porque trabajan en la misma capa 1, son las mismas características de la capa 1, y podemos lograr las mismas arquitecturas que tenemos en la parte de Profibus PA, como lo es el anillo redundante, los AFDs con el terminador de segmento, e incluyendo también lo que es el cable de alimentación o el cable de conexión en 2 colores, básicamente el amarillo y el azul, para áreas normales y las áreas a prueba de explosión, que también lo requiere el sistema. La configuración en nuestro sistema para la parte de Profibus Foundation es totalmente transparente, se hace igual que Profibus PA. Tenemos un catálogo. En este catálogo es donde integramos también equipos de terceros, tiene también ese grado de interoperabilidad como lo manejamos en PA. Simplemente agrego el FF-Link a nuestro proyecto, y en este FF-Link agrego nuestros instrumentos. Y estos instrumentos, les digo, puede ser de Siemens o de Emerson, Yokogawa, el fabricante que nosotros necesitemos, hacemos la integración totalmente transparente. Y esa integración que no hicimos, simplemente nos decimos, bueno, de este dispositivo que yo estoy agregando, cada dispositivo tiene diferentes bloques, y en estos bloques van a depender del fabricante, y lo único que hay que hacer en el hardware es decirle cuál de todos esos bloques yo quiero ocupar en mi sistema, y se le asigna una dirección, y esa dirección en la parte de programación simplemente yo tengo una librería la librería estándar, que es la librería de APL, Advanced Process Library. De esa librería yo voy a tener unos bloques que son para hacer la lectura de campo, no son bloques especiales, simplemente son los mismos para si fuera PA, si fuera Philips Foundation, etcétera. Simplemente lo único que yo hago es colocar mis bloques, apuntar a la dirección que declaré en la configuración de hardware, y es todo. Automáticamente, cuando yo haga la compilación del mismo, me va a generar los module drivers, que son básicamente la lectura directamente de las tarjetas que tenemos, la asignación para hacer el diagnóstico de las mismas. Una de las ventajas que tiene la parte de Philips Foundation es la parte de el control en campo. Este control en campo, como lo vemos en el dibujo, lo que me permite es hacer, por ejemplo, un lazo de control que no dependa del controlador. Y esto es, yo tengo en campo mi posicionador con mi válvula, yo tengo en campo mi instrumentación, un sensor de temperatura, de presión, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En la parte de Philips Foundation dice, bueno, ¿para qué ir y mandar todos los datos al controlador y depender del controlador cuando yo ya tengo todos los dispositivos en campo y puedo trabajar sobre ellos? La tecnología de Philips Foundation te permite hacer, de acuerdo a los bloques internos que, les repito, tiene cada fabricante dentro de cada dispositivo, yo puedo hacer, por ejemplo, un enlace PID con los mismos elementos de campo y hacer que una válvula se esté regulando directamente de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego a perder la comunicación con el controlador, si yo llego a perder inclusive el FF-Link, el sistema sigue trabajando sin ningún problema dentro del lazo para siempre estar regulado, y no estoy dependiendo de lo que pase o no pase en el cuarto de control. Esto lo podrían ver como ventaja o desventaja. A pesar de que el protocolo lo tiene, son muy pocas las aplicaciones del mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también algunas diferencias, y es que este lazo de control prácticamente yo no lo puedo estar configurando transparentemente. Tengo que accesar a los instrumentos a través, en el caso de Siemens, a través del PDM. Tengo que accesar a los instrumentos, estarlos monitoreando, y
hacer los cambios de los parámetros desde esta aplicación, y no es algo que yo en la estación de ingeniería, en los bloques normales, esté procesando. Lo mismo, estar dependiendo de un control local, lo que me va a hacer es que si yo llego a perder la visualización, por alguna razón, o el enlace con el controlador, este proceso va a estar trabajando independientemente de lo que suceda con lo demás del campo. Y eso es lo que le va a pasar a los operadores, es que no sepan qué es lo que está pasando ahí dentro, porque es totalmente invisible y no hay manera de estar monitoreando lo que está pasando en estos controles, hasta que vuelva a restablecer el sistema, me conecte y vea lo que está haciendo, o a menos de que ya físicamente yo viera en qué posición se quedó la válvula o está trabajando, ¿no? Existe un editor de conexiones. Esta es la vista del PDM7, es básicamente la misma que te vas a tener para el PDM versión 8, y en editor de conexiones lo que yo hago precisamente es eso. Estas conexiones de lazo de campo que yo tengo aquí, lo que empiezo a hacer es hacer las conexiones punto a punto. Estos bloques que ven en la parte de abajo de PID, AI, AO, su funcionamiento y demás, cada fabricante tiene la manera de trabajar con ellos, y cada fabricante les entrega cómo es que trabaja cada uno, y así es como nosotros en el editor de interconexiones podemos ir viendo cómo hacer las conexiones de cada uno. Una de las ventajas también del sistema de Siemens es el cálculo del macrociclo. El macrociclo va a estar compuesto básicamente de los tiempos cíclicos de comunicación cíclica y los tiempos de comunicación acíclica. ¿Qué significa esto? Simplemente el tiempo de comunicación cíclica va a ser algo que cada cierto tiempo, siempre al mismo tiempo tiene que estar realizando. Por ejemplo, la lectura cuando yo quiero leer una variable analógica, esa variable analógica ya está definido un ciclo cuando yo la activo, que me va a estar reportando al controlador. Una comunicación acíclica es, por ejemplo, cuando yo quiero entrar a hacer configuración o diagnóstico o el monitoreo desde el PDM. Esa comunicación que yo hago con el instrumento no es cada 5 minutos o cada segundo o cada 10 milisegundos. Puede ser a lo mejor cada semana y luego cada 2 semanas. Es una comunicación que yo voy a estar haciendo esporádicamente. La suma de estas dos comunicaciones o los tiempos de que tiene reservados de comunicación es lo que me va a dar el macrociclo completo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a depender de todas las comunicaciones que yo haga, todas las variables analógicas, digitales que yo quiero estar trabajando en la parte de Fieldbus Foundation, y voy a depender de la parte que yo tengo que reservar para hacer estos enlaces de monitoreo, diagnóstico, mantenimiento y demás. Normalmente la regla va a ser que del 50 al 70% de las comunicaciones de mi macrociclo van a tener que estar reservadas para una comunicación acíclica. El otro 50 al 30% van a tener que estar reservadas para la comunicación cíclica. Y esto es por la cantidad de datos que nosotros vamos a tener que procesar en la misma. En el sistema, si se fijan, ahí viene una pantalla donde yo voy a tener, en el caso de la comunicación cíclica, yo voy a estar teniendo en la zona verde, cuando me paso del 30% que tengo reservado para eso hasta el 50%, se va a ver en una zona naranja, y lo que va a pasar es que me va a estar avisando que ya estoy a punto de saturar el macrociclo que voy a tener. Si me llega a pasar del 50%, automáticamente voy a ver la barra que está en rojo, y eso lo que me va a implicar es que ya no pueda continuar con la descarga. ¿Por qué? Porque ya no estoy siguiendo las reglas del protocolo. Como les decía hace un momento, la parte del LAS, que va a ser el maestro que controle el calendario en qué tiempo va a estar ejecutando cada uno la lectura y escritura de datos dentro del ciclo, dentro del bus, el segmento que esté trabajando. Ese LAS normalmente siempre va a ser el maestro, el FF-Link que tenemos. Pero ¿qué pasa? También los fabricantes diseñaron dispositivos, hay transmisores de presión, de temperatura, posicionadores, que tienen habilitado esta funcionalidad también para funcionar como un LAS de respaldo. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente en la configuración de hardware simplemente hay que activarlo. Cuando se hace la descarga, el dispositivo se le queda en la memoria esa función, para que si en algún momento no encuentra el FF-Link porque lo perdimos, inclusive se fue la alimentación de esa tarjeta, mientras el FDC siga
o el par de FDC redundantes, cualquiera de los dos, siga alimentando el bus, otro dispositivo, como le digo, un transmisor, por ejemplo, de presión, puede tomar la función de LAS. ¿Para qué? Para permitir que sigan las comunicaciones. Claro, depende del instrumento y depende del fabricante, son las características que va a tener cada uno y las capacidades. ¿Por qué? Porque el FF-Link es un procesador relativamente grande comparado con el procesador que tiene un transmisor. Entonces, muchas veces lo que puede llegar a pasar es que el transmisor que pongamos nosotros como LAS no sea capaz de soportar todas las comunicaciones o la cantidad de comunicaciones como lo hacía el maestro. Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte al estarla manejando, ¿no? Como les digo, la parte del PDM, la versión 8, que es la última con la que estamos trabajando, cuenta con todas las características para integrar tanto la parte de HART, tanto la parte de Profibus PA, tanto la parte de Fieldbus Foundation, y cada una de las herramientas que tiene me ayudan a hacer una administración más correcta de todos los datos que yo tengo, y me permite, les digo, entrar a hacer el monitoreo, entrar a hacer el diagnóstico, la parametrización de los mismos, agregar dispositivos, quitar dispositivos, cambiarles de tag, etcétera, ¿no? Para obviamente poder hacer la integración desde el cuarto de control a mi dispositivo. Estas son algunas de las vistas que se tienen. Así es como se entran a parametrizar los instrumentos. Podemos ver, les digo, los valores en línea sin necesidad de tener el controlador trabajando de alguna manera o procesando la señal. Yo puedo entrar hasta el instrumento y verificar cuál es su estado y qué es el valor que me está dando antes de integrarlo al proceso. Y en la parte de la derecha del fondo vemos la ventana de los parámetros. Allí es donde vamos a ir modificando uno a uno los parámetros, como por ejemplo el rango de medición, las unidades con las que va a estar trabajando el sistema, ¿no? Para estar mostrando. Y lo mismo, el Asset Management que se tiene, como lo vimos en PA, también hace la integración de los dispositivos en Fieldbus Foundation, y me da también en las nuevas pantallas, ya puedo tener la información puntual de cuál es la falla que está pasando en campo, ¿no? Ya para terminar, la parte de Profinet. En la parte de Profinet lo que vamos a tener no es igual un protocolo de buses de campo, es un protocolo que va atrás de los protocolos de campo. La tendencia que es está trabajando con diferentes arquitecturas más rápidas, más grandes, que nos permitan hacer diferentes tipos de redundancia. En el caso del Profinet es una nueva tecnología, es relativamente reciente en el mercado. ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer arquitecturas como la que vemos aquí? A través de una sola línea que nosotros vamos a tener, a través de switches que pueden ser especiales obviamente para Profinet. Yo puedo obtener topologías relativamente como lo tengo en las computadoras, en anillos, en estrellas, en árboles, en malla, etcétera. Y en esas arquitecturas lo que se está buscando es hacer la integración tanto de instrumentos que sean transparentemente, que hablen Profinet, tanto los convertidores de Profinet a Profibus PA, de Profinet a Fieldbus Foundation, de Profinet a HART, y al final todo eso poderlo integrar transparentemente en nuestro controlador. Y así obviamente tener arquitecturas diferentes a las que ya manejamos. ¿Para qué? Para incrementar las capacidades que vamos a tener en nuestra planta y mejorar obviamente las topologías que podemos llegar a tener actualmente. Así es como se ven algunas de las características que vamos a manejar en Profinet. Le digo, se está buscando hacer la completa integración, se está buscando hacer la configuración en línea. Son cosas que todavía tenemos pendientes para PSS7. En las siguientes versiones de PSS7 ya vamos a integrar la redundancia completa, como lo ven en la imagen. Ya vamos a poder hacer arquitecturas mucho más robustas, que ahorita todavía en la parte de Profinet están en desarrollo, y esperamos contar ya muy pronto con las fechas para emitírselas de cuándo vamos a hacer las liberaciones de los nuevos equipos, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Ahorita vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. Les voy a dejar unos momentitos que estén ahí para que escriban todo lo que tengan pendiente, que les quede duda, que demás. Y vamos a poner ahorita un video, y después, terminando el video, vamos a regresar y vamos a responder todo lo que ustedes tengan de cualquier parte de la que hayan visto. Si algo no quedó claro, si hay algo que quieran que ahonde más en los detalles, por favor díganmelo.
Gracias. Sometimes it feels like I'm going to a space station with a survival suit and all the safety procedures. Most people think there are only a few men in oil-covered overalls out here, working in rain and heavy winds. Actually, it's a high-tech operation with very extensive safety requirements. For us, the most important thing is the absolute reliability of the technology we use. From here, we monitor the platform safety systems and our oil and gas production. We've upgraded our automation technology to absolute state-of-the-art, and we did this during normal operation without interrupting production. All in all, it's just an ordinary job.